Por ser insaciables, mis amados hermanos, por naturaleza tenemos que luchar una batalla diaria contra el pecado, hermanos amados. Aunque este pecado fue derrotado en la cruz del Calvario, la batalla continúa, es una batalla ganada, gracias al Señor. A fin de cuentas, hermanos, aquellos que Él salvó no se perderán. Pero es interesante ver, hermanos, cómo los placeres temporales del pecado pueden ser derrotados por la fe. Hermanos, dice la Escritura, por la fe Moisés abandonó los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es Hebreos 11, 24 al 26. Recomiendo todo el capítulo 11 de Hebreos. Hermanos, la fe en el Señor no se complace o se contenta con los placeres temporales, porque tiene una hambre voraz por el gozo y la palabra de Dios. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hay que buscarlos, hermanos. Salmos 16, 11. Por lo tanto, hermanos, la fe no se va a desviar hacia el pecado. No se va a rendir tan fácilmente en la búsqueda del máximo gozo. La fe se ejerce, mis hermanos. El rol de la palabra de Dios es alimentar el apetito de la fe por Cristo mismo. Y al hacerlo aleja nuestro corazón de los sabores engañosos del pecado, de esos pequeños trozos de veneno endulzado que satisfacen al paladar, pero matan al cuerpo entero, hermanos. Al principio el pecado comienza a engañarnos, a hacernos sentir, hermanos, que realmente me voy a perder de alguna satisfacción si continúo mi camino hacia la pureza. Pero entonces, hermanos, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y comienzo a pelear. Leo que es mejor sacarme un ojo que caer en el pecado de la lujuria, por ejemplo, Mateo 5:29. O leo que si pienso acerca de lo que es puro, amable, honorable, la paz de Dios estará conmigo, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8. Puedo también, hermanos, abrir la Escritura y leer que poner la mente en la carne trae muerte, pero ponerla en el Espíritu trae vida y paz, como dice Romanos 8, versículo 6. Hermanos, entonces los deseos carnales batallan contra mi alma, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2. Y los placeres de esta vida ahogan la vida del Espíritu en nosotros, hermanos. Lucas 8:14. Entonces, lo mejor de todo esto, hermanos, es que puedo leer que Dios no va a negar ningún bien a aquellos que caminan en integridad. Salmo 84:11, memorízalo. Y que los puros de corazón verán a Dios. Mateo 5:8. Y esto no es en referencia al final de la vida. Aún en esta vida, hermanos, veremos el obrar de Dios a nuestro favor. Hermanos, en la medida en que oro para que mi fe sea saciada con la paz y la vida de Dios en Cristo Jesús, la espada del Espíritu rasga la cubierta de azúcar del veneno, hermanos, del pecado. La veo por lo que es realmente y por la gracia de Dios, su poder seductor, el poder seductor del tentador y del pecado es destruido, hermanos. Si tenemos una tarea diaria que hacer es luchar contra el pecado. Y el pecado, hermanos, quiere ser saciado. Pero por la fe podemos tener una saciedad total en Cristo, el Verbo encarnado, la palabra de Dios, estar fuertes y sentir la poderosa gracia del Señor obrando a nuestro favor a cada instante. Vayamos a la palabra, hermanos. El Cordero es digno.